Campaña evangelística Vislumbres de su Gloria, en Cali, Colombia, con el conferencista internacional, Pastor Juan Caicedo Solís. Que todo el mundo dice creer en Dios, pero no le cree a Dios. Bondadoso y eterno Dios, te damos gracias en esta hora por tu amor, por tu misericordia y por el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario, Dios. Te agradecemos, eterno Padre, porque tienes amor e importancia para cada uno de nosotros. Y a través del libro de los Salmos nos manifiestas que quieres lavar nuestras vidas de aquellas cosas que impiden acercarnos más a ti, oh Dios. Gracias por el perdón. Gracias por la oportunidad de acercarnos confiadamente a ti y encontrar en ti, oh Dios, a ese amigo fiel que nunca nos abandona. Gracias por el perdón y por la redención. Gracias porque nos constituyes nuevas personas cada día. Y gracias porque quieres demostrarle al mundo que existe un Dios en el reino de los cielos, que se preocupa, que vive y reina por los siglos de los siglos y que se preocupa por cada una de nuestras necesidades. Gracias por tu amor. Gracias porque en esta ocasión nos podemos encontrar directamente contigo, Dios, sin ningún intermediario. Solamente tenemos esta cita contigo, Dios, y te agradecemos porque escuchas nuestras oraciones y nos levantas con tu bendición. Son súplicas y agradecimientos que hacemos en el nombre y por los méritos de Jesús. Amén. Estemos atentos al tema de esta noche, entrando al lugar santísimo para expiar. Que Dios les bendiga. En mi vida hubo tiempos que al caminar tú abriste puertas que no supe apreciar como no lo esperaba. Lo miré como a nada. Muchos sueños murieron, otros olvidé. Puestas de sol que nunca contemplé, no supe notarlas, perdí por ignorarlas. Hoy diferente actuaría, tal vez, pero tu gracia de mi amor expresar, misericordias que no supe mostrar, las hubiera mostrado de haber reflexionado cuán importante el papel de cada cual sobre la vida de los demás. Cuánto yo cambiaría, cuán distinto lo haría. Hoy diferente actuaría, tal vez, pero tu gracia renueva mi ser.
sea nuestro Dios. Coloquémonos en pie y ofrendemos al Señor nuestra mente y nuestro corazón a través del himno tema. Hoy me acerco a tu trono, mi Señor. Quiero entrar en el santuario celestial, donde está mi abogado intercesor, Jesucristo, quien ministra allí por mí. Que mi oración ascienda ante tu altar, como incienso agradable a ti, Señor. Que mi vida entera tú puedas cambiar, por la gracia y la justicia de tu amor. Purifícame con la sangre del Cordero Redentor. Que la paz de Dios llene mi alma entera y mi corazón. Jesucristo mora en mí. Quiero ser tu voluntad. En el juicio ante el trono celestial, ya no mires mi pecado y mi maldad, solo veas a Jesús en mi lugar, que me ayuda en mi gran necesidad. Que el perdón que solo tú me puedes dar, que me acepta y me ama como soy, me transforme por la gracia de Jesús, y tu ley en mi vivir pueda grabar. Purifícame con la sangre del Cordero Redentor. Que la paz de Dios llene mi alma entera y mi corazón. Jesucristo mora en mí. Quiero ser tu voluntad. Purifícame con la sangre del Cordero Redentor. Que la paz de Dios llene mi alma entera y mi corazón. Jesucristo mora en mí. Quiero ser tu voluntad. Jesucristo mora en mí. Quiero hacer tu voluntad. Estimados amigos, hermanos, bienvenidos a un día muy especial hoy, el día de la expiación, entrando al lugar santísimo para expiar. Es un día que habíamos anhelado de todo corazón, que llegara ese momento. Tenemos pocas peticiones hoy. Después de la quema, dice que queda el humo, pero aquí quedan los recuerdos de la respuesta de Dios a nuestra petición. Como el tiempo vale lo que vale el alma, y el alma tiene su valor en Dios, y perdiendo el tiempo se pierde el alma, y perdiendo el alma se pierde a Dios.
Vamos a entrar directamente a hacer un pequeño repaso en cuanto al servicio diario para luego entrar al lugar santísimo. Cada día se ofrecían por el sacerdote sacrificio matutino, sacrificio vespertino y por el pecador sacrificios individuales. Tipo de pecadores que estaban en el escenario del día de la expiación, como también en los servicios diarios. Por el sacerdote era el primer pecador, porque no era divino, era humano. El sacerdote tenía que presentar un becerro por su pecado. La congregación también tenía que presentar un becerro, y los gobernantes también tenían que presentar un macho cabrío. A nivel individual tenían que presentar una cabra, y el pecador traía voluntariamente su ofrenda. Era cosa apartada para Dios, para beneficio de su vida. El pecador mismo debía sacrificar al animal. Recuerdan que hicimos énfasis cuando el pecador colocaba sus manos sobre la víctima, en este caso el cordero, confesaba sus pecados y él mismo tenía que ver morir el cordero cuando él usaba su puñal en el inocente animal. En el libro de Levíticos, en el capítulo 4, los versículos 2 al 7, encontramos las indicaciones del Señor. Di a los israelitas: cuando alguien peque por inadvertencia contra alguno de los mandamientos del Señor y cometa algo prohibido, hará lo siguiente. Si el que ha pecado y ha traído culpa sobre el pueblo es el sumo sacerdote ungido, ofrecerá al Eterno como expiación por su pecado un becerro, pero debería ser sin defecto. Tendría que tipificar al Cordero de Dios, que era sin defecto, Cristo Jesús. Traerá el becerro a la entrada de la tienda de la reunión ante el Eterno, pondrá su mano sobre la cabeza del becerro y lo degollará ante el Señor. El sacerdote ungido tomará de la sangre del becerro y la llevará al santuario. El sacerdote mojará su dedo en la sangre y la rociará 7 veces hacia el velo del santuario. No hay coincidencia en el número 7. Dijimos que el número 7 denotaba perfección, algo completo, terminado, plenitud. Y no solo iba a rociarla una vez, sino que 7 veces rociaría la sangre sobre el velo o hacia el velo del santuario. El sacerdote untará con la sangre los cuernos del altar del incienso aromático ante el Eterno en el santuario y verterá el resto de la sangre del becerro al pie del altar de los holocaustos, que está a la entrada del santuario. Función de la sangre. No simplemente era tomar sangre y echarlo, debía tener un sentido, y Dios explicó bien la función de la sangre, porque nuestra salvación también depende de sangre. Levítico capítulo 17, versículo 11, dice: porque la vida de la criatura está ¿en dónde? En la sangre. Y yo os la he dado para expiar vuestras personas sobre el altar. Por eso la misma sangre expiará a la persona. La sangre era la expiación de todos sus pecados que hubiesen cometido. No sé si usted correlaciona
este patrón de orientación con el futuro. Cuando nosotros vamos al libro, a la primera carta de Juan, en el capítulo 1, versículo 7, dice que la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Y el versículo 9 también usa la misma expresión, que Jesucristo nos limpia de toda maldad. El santuario estaba revelando con anterioridad el plan perfecto de la redención a través de la humanidad. Dios sabía que solo el Cordero perfecto, inmolado, sin culpa alguna, que no se encontraría pecado en él, ni se hallaría engaño en sus labios. Su carácter fue en la misma tónica que el mismo Cordero. La Biblia dice que como Cordero fue llevado al matadero. Exactamente, después de golpearlo, abofetearlo, maltratarlo, lacerar sus espaldas y de tenerlo ensangrentado, y luego golpearle su rostro, escupirle su rostro, el Cordero de Dios permanecía semblante, claro, lleno, sereno, ese semblante como una serenidad que quien le golpeaba lo miraba por segunda vez. Era alguien perfecto que tenía que morir en el lugar del imperfecto. Cristo Jesús. Sacrificio. El sacrificio era hecho solo por el pecado o por el pecador. No se mataban por deporte. No se sacrificaba por deporte, se sacrificaba por una misión, por un plan, porque el sacrificio estaba mostrando hacia el futuro en un lenguaje escatológico que Cristo vendría a morir en nuestro lugar y sacrificaría su vida, no por sí mismo, decía la profecía. Pero luego del sacrificio, la sangre hablaría de la redención. Esa sangre lo tomaba el sumo sacerdote y untaba los cuernos con su dedo. Luego esa sangre iba a purificar al pecador. Pero además de purificar al pecador, contaminaba a la vez al santuario. Miren ese contraste. La sangre que era usado para limpiarnos de todo pecado, de toda maldad, purificaba al culpable, pero contaminaba al santuario. Y tendría que hacerse algo. El camino de la purificación, de la contaminación que había causado el pecador por su conducta, tenía un animal para remediar eso. El animal tendría que dar la sangre y esa sangre debería ser usado por el sumo sacerdote. Y el sumo sacerdote tomaría la sangre y la llevaría directamente al santuario para hacer lo que tenía que hacer y quitar un poco lo que había contaminado el pecador, pero a la vez se estaría contaminando el santuario. Un rompecabezas de salvación. Y por eso se necesitaba lo que se llama, y vamos a hablar hoy, el día de la expiación. Porque se estaba resolviendo un problema. Miren cuán terrible es el pecado. Que el pecado sale de aquí, pero causa males allá. Purificaban al pecador a través de la sangre porque derramaban el cordero, pero al tomar la sangre y asperjarlo también contaminaban el santuario. Y se necesitaba un día de expiación. Un día que para nosotros va a tener un gran significado si entendemos realmente la teología del día de la expiación. Patriarcas y Profetas, en la página 269, dice que ese día todos los negocios se suspendían. Qué bueno que pudiéramos sentir nosotros eso ahora. Todos los negocios, no importa si estaba en prosperidad o en quiebra, si daba muchísimo o no daba nada, había algo importantísimo, su salvación. Y el caso
debería quedar resuelto en ese día. Todos los israelitas entendían que era el día en que ellos podían pasar de muerte a vida eterna. Y eso es lo que el mundo hoy no ha podido entender. Que lo mismo que se hacía en el pasado, Jesucristo, Rey de Gloria, está en el cielo haciendo lo mismo. Y nosotros estamos desapercibidos. No nos preocupa. Ni entendemos. Y por eso Dios permitió que esta conferencia, vislumbre de su gloria, basado en el santuario, podría recordar y afianzar verdades. Y toda la congregación de Israel pasaba el día en solemne humillación delante de Dios, en oración, ayuno y profundo análisis del corazón. Era un momento para encontrarse consigo mismo. Era un momento para rendir sus vidas, humillarlas y poder de rodillas implorar al Dios del cielo que estoy aquí a merced de su gloria. Ellos comprendían eso. Y esta semana ustedes y yo tenemos que comprender lo que está pasando en el cielo. Y tenemos que tomar la misma actitud que nos enseña el santuario del Antiguo Testamento para contemplar la actividad en el santuario en el cielo. Mediante este servicio anual le eran enseñadas al pueblo importantes verdades acerca de la expiación. En la ofrenda por el pecado que se ofrecía durante el año, se había aceptado un sustituto que no podíamos llamarle otro nombre, aunque era por el pecador. Ese sustituto se está llamando hoy Jesús de Nazaret, Cristo Jesús. Pero la sangre de la víctima no había hecho completa expiación por el pecado, solo había provisto un medio en virtud del cual el pecado se transfería al santuario. Salía de la víctima, pero automáticamente quedaba el santuario contaminado. Se resolvía una cosa, pero se afectaba a otro. Y por eso se requería un día de juicio, o un día donde se pudiera barrer, limpiar, acabar con lo que todavía estaba allí como prueba de mi pecado, de tu pecado. Y alguien tenía que acabar con eso. Eso se necesitaba. Al ofrecerse la sangre, el pecador reconocía la autoridad de la ley, confesaba la culpa de su transgresión y expresaba su fe en aquel que había de quitar los pecados del mundo. Aunque Cristo no había venido a nacer de la Virgen María, aunque Cristo no era verbo hecho carne, el mismo Cristo que se posaba a través de la nube sobre el santuario, el mismo que a través de fuego, a través del desierto, el mismo que envolvió todo el santuario y se apoderó de ella para tener una cercanía perfecta con sus hijos, es el mismo que hoy día intercede en el reino de los cielos por ti y por mí. Y nuestra actitud delante de Él, nuestro razonamiento, nuestro raciocinio delante de Él, eso es lo que tenemos que trabajar durante esta semana. La ley exigía la muerte del pecador, pero Dios es tan justo, tan leal, que aunque la ley, aunque Él está por encima de la ley, pero la ley es el transunto de su carácter. Por lo tanto, ni Dios mismo viola la ley. ¿Y por qué los pecadores, los cristianos, pretenden abolir la ley, quebrantarla o sacarla del medio cuando Cristo mismo, Dios mismo, autor de la misma, no viola la ley? Y cuando la ley exige, ¿sabe qué hace Dios? Ok, la ley exige la justicia y el pecador debe morir por su pecado. Y Jesús le dice al Padre: Padre, la ley es santa, los mandamientos son justos y buenos. Yo muero en la exigencia de esa ley por Él, y yo voy a morir en su lugar. Y podrían los ángeles haber preguntado: muy bien, pero si tú no has pecado, tú no has cometido ningún error, tú eres santo, la ley exige la muerte del que lo transgrede, el que la viola.
quien la quebranta. Tú no la has quebrantado. Sí, pero Él, aunque Él muriera por la exigencia de la ley, se condenaría. Debe morir un inocente para redimir al culpable. Y Jesús murió inocente para redimir a la humanidad entera. Y hoy muchos le colocan la mano a Jesús, que no se acerque demasiado a su vida para no cambiar sus hábitos. Murió en lugar del pecador para que la ley siguiera con su vigencia y con su dignidad de justicia. Qué bueno que todos los teólogos comprendiéramos esto, para no entrar a ofrecer, como decíamos ayer, fuego extraño desde el púlpito y buscando textos y haciendo contradecir la Biblia para decir que está abolida y que no hay que guardar la ley. Porque la gracia abole la ley cuando la Biblia dice que no es así. Antes la reconfirmamos. Levítico 16, 7 al 10 dice: después tomará los 2 machos cabríos y los presentará ante el Eterno a la entrada de la tienda de reunión. Y Aarón echará suerte sobre los 2 machos cabríos. O sea que no lo cogían al azar el que fuera, no, tenían que echar suerte sobre ellos. El que cayera para Jehová sería para Jehová. El que cayera para Azazel, que representaría al diablo, sería para el diablo. Ahí está explicando todo lo que ustedes pueden ver ahí. Uno para el Eterno y el otro para Azazel. Tomará el macho cabrío que tocó en suerte al Eterno o cayó para el Eterno y lo ofrecerá en expiación. Y usted se pregunta, ¿por qué no quiebran o no asesinan, no matan, no degüellan o no arrastran al del diablo? Porque es el que tanto maldad nos ha causado. ¿Y por qué matan al que es para Jehová? No tenía ninguna razón de ser, porque el plan era redención. Y si hubieran matado el del diablo, seguiríamos todavía con el pecado. Tenían que matar al inocente, porque el cordero que representaba a Dios, o era para Dios, iba a representar a Jesús, y solo a través de la sangre podían limpiar al mundo. Pero el macho cabrío que tocó en suerte para Azazel, lo presentará vivo ante el Eterno para efectuar la reconciliación sobre él y enviarlo al desierto como el culpable. O sea que matan al inocente y al culpable lo dejan ir libre. Eso es lo que Dios ha hecho aquí hoy, contigo y conmigo. Hemos matado a Jesús inocente y nosotros que somos culpables nos dejaron ir libres. Pero tenía otra aplicación, que el macho cabrío que estaba por el lado de Azazel no solo se iba a ir libre, tenían que llevarlo al desierto para desterrarlos allá. Y la historia dice que muchos morían en el desierto, no tenían de dónde alimentarse, dónde comer, morían. ¿Qué quiere enseñar Dios con eso? Usted se va a dar cuenta más adelante que Dios estaba enseñando un paso escatológico, un estudio avanzado del futuro, y estaba enseñando que en ese momento, cuando llevaban al cordero, o mejor al macho cabrío representando al diablo, hacia el desierto y los desterraban, el mismo diablo iba a hacer exactamente Dios con él. Satanás sería atado, encadenado y echado al desierto de este mundo, y allí estaría por 1000 años desterrado, como un desierto, y peor, sin luz, sin gente, totalmente solo. Allí esperaría hasta su muerte eterna. Eso le pasaba al cordero o al macho cabrío que representaba al diablo. Pero el macho cabrío que representaba a Jesús, o mejor para Jehová, era sacrificado, porque Cristo sería sacrificado en el lugar de el pecador. El que representaba a Satanás era arrastrado, era llevado hasta el lugar más distante. La consigna era que no pudiera regresarse de nuevo. Tendría que allá desterrarse. El diablo no va a regresar
a donde Dios lo va a mandar. El diablo terminará su vida allá, nunca regresará de donde salió. Por eso el macho cabrío tendría que salir y llevarlo a tal lugar, porque no podía regresar, y no regresaba. No hay una historia que revele que en el día de la expiación el macho cabrío que sacaban del campamento y lo llevaban al desierto, que alguien lo encontró por allá con la misma cuerda, que era el mismo. No, Dios es perfecto en lo que hace, y toda la naturaleza se ajusta a su plan divino. Era una ceremonia de bendición, porque sobre el macho cabrío que representaba al diablo, ahí le cargaban todos los pecados. Era culpable, y hoy es culpable de tu desgracia y de mi desgracia. Hoy el diablo es culpable, y toda la maldad que existe en asesinatos, robos, atracos, secuestros, todo está sobre él, y él tendrá que cargarlo en el desierto, en el milenio. Y yo no puedo terminar esta conferencia sin que veamos ese espacio del milenio. El sumo sacerdote, con su vestimenta, que de una u otra manera estaría representando a Jesús, pero también representaba al pueblo. Ustedes ven que él tenía una inscripción en la mitra que decía: santidad a Jehová. Pero también en la mitra tenía un turbante, y en el pectoral tenía las 12 piedras preciosas. También tenía las piedras de ónice sobre las hombreras, y en el pecho tenía el urín y el tumín, unas piedrecitas que estaban ocultas, no estaban a la vista. Esas piedras revelaban la voluntad de Dios en cualquier solicitud. Si alguien solicitaba, pedía a Dios si la guerra la van a ganar o la van a perder con los amorreos, con los filisteos, con el pueblo que estuvieran a enfrentarse, daba una luz para darle la aprobación. Podría ser sobre el ángel que estaba a la derecha o el ángel que estaba a la izquierda, pero alumbraba demostrándole la aprobación de Dios. O cuando era contrario, se volvía opaco. Ellos entendían. Ustedes pueden mirar todas las descripciones que tenía el sumo sacerdote, hasta unas campanillas que iba al borde de sus vestiduras. Esas campanillas ayudaban, porque si el sacerdote entraba al lugar santo, al lugar santísimo, y había pecado en Israel, había pecado en la vida de él mismo, al entrar a la presencia de Dios, caería muerto de insufacto. La gloria de Dios lo mataría. Y entonces, ¿cómo harían ellos para saber que había muerto? El sonido de las campanas. Porque al moverse, las campanillas que llevaba en su vestimenta sonaban. Y era tanta la solemnidad en el día del Yom Kippur, en el día del juicio, en el día de la expiación, que desde afuera, el único que estaba dentro del lugar era el sumo sacerdote. Pero afuera, en el entorno alrededor, donde estaban las tribus y la población, podían escuchar con perfecta claridad el sonido de sus campanillas. Tremenda solemnidad. Si Dios hablaba, lo podían escuchar. ¿Cuántas veces Dios habla en un templo y no se le escucha? Porque cada uno tiene su concepto y tiene su apreciación, y cada uno habla de cualquier cosa menos de Dios. El pueblo, en vez de avanzar, ha atrasado, se ha regresado en el plan de salvación. Este macho cabrío que representaba a Jesús era degollado, y su sangre era para expiar, limpiar y dejar libre al culpable. Jesús en su muerte cumple la figura del primer macho cabrío. Jesús es muerto, es ensangrentado, y con su sangre limpia a todo el mundo. Pero tenemos que entrar en juicio igual que allá. El macho cabrío que representaba a Jesús
el sumo sacerdote lo tomaba, lo sacrificaba. Pero no solo sacrifica al macho cabrío y carga su sangre al lugar santísimo, continúa en la presencia del sumo sacerdote. La sangre tenía que ser para purificar el santuario, porque recuerden que había quedado contaminado con la sangre del mismo pecador. Esa sangre que contaminaba al sumo sacerdote, el sumo sacerdote también tenía que hacer su lavamiento. Y no sé si ustedes han escuchado de las vacas rojas que había en Israel. También eran sacrificadas para las limpiezas, para la descontaminación. Usaban ceniza y con carbón y hacían toda una preparación tal cual Dios lo había mandado, porque el plan era completo. El sumo sacerdote, cargando la sangre del macho cabrío, entraba al lugar santísimo. Recuerden que está actuando en el lugar santo. Entraba al lugar santísimo y la asperjaba sobre el arca para purificar el santuario, y salía llevando todos los pecados sobre sí. Ahora no quedaba el pecado tan solo sobre las cortinas y todo, sino que cuando él salía ya venía cargando el pecado de todo el pueblo, el sumo sacerdote. ¿A quién le estará representando el sumo sacerdote? A Jesús de Nazaret, que cargó todos nuestros pecados. Pero déjenme decirle lo que sucedía cuando el sumo sacerdote se acercaba a la cortina antes de entrar. Como él tenía todas las piedras y tenía el Urim y el Tumim, esas piedras, cuando él hacía la entrada al arca del pacto, donde estaba ahí la tabla de los 10 mandamientos, las tablas de los 10 mandamientos, la vara de Aarón, ¿y qué otra cosa había allí? El maná. 3 elementos que el tiempo nos dará para explicarles a ustedes lo que significaban esos 3 elementos. Y arriba estaba la chequina. Cuando él hacía esa entrada, después de pasar la cortina, una vez que él hacía el paso de la cortina para entrar al arca del pacto, las luces automáticamente, esas piedras que llevaba, se encendían de manera misteriosa por la gloria de Dios. Yo me imagino que el sacerdote, un poco tembloroso, recuerden que estaba llevando la vida o la representación de todo el pueblo, y todo el pueblo, es difícil saber quién pecó y quién no pecó, y quién realmente se había arrepentido el día de la expiación, o en ese día de juicio para Israel, quién había confesado sus pecados y quién se habría olvidado de sus pecados. Y ahora el sumo sacerdote va haciendo la entrada para pasar a la presencia viva del Dios del cielo, que no era una teoría, no era una ideología religiosa, no era un cuento de hadas, era una realidad. Cuando él hacía, sin que hubiera ninguna luces que dieran sobre sus vestiduras, cuando él solo corría la cortina y daba un paso y pasaba del lugar santo al lugar santísimo, solo con pasar veía que las piedras se encendían y daban unas luces. Dios le estaba diciendo: estás delante de mi presencia, estás delante de mi presencia. ¿Y saben ustedes lo que significaba? Un mortal estar delante de la presencia de Dios, para los antepasados significaba muerte. Y máxime si traía los pecados o estaba representando al pueblo. Por eso tenía que hacer el sacrificio por el pueblo, el sacrificio por él mismo, para luego hacer la presentación. Hoy, el mismo sumo sacerdote, el pontífice, el Señor de señores, el Rey de reyes, se está presentando delante del altar, delante de nuestro bendito Padre Celestial, representando a todos los que hoy estamos aquí y en el mundo. La actitud del pueblo, ¿cuál era? De rodillas, confesando sus pecados, rindiéndose a Dios y pidiendo a Dios sabiduría, y que Dios viniera a morar. Y cuando ellos veían esa nube que venía y se posaba sobre el santuario y lo inundaba, estaban diciendo: Dios está con nosotros. Y cuando el sumo sacerdote salía del lugar vivo, era victoria, era gozo,
habrían alcanzado ese día pasar de muerte a vida eterna. Dentro del lugar santísimo estaban los querubines, que estaba sobre el propiciatorio, y estaba allí con las alas cubriendo en una reverencia solemne. El propiciatorio estaba ahí para tapar, cubrir lo que eran las tablas, y también teníamos allí la chequina, las 2 tablas de piedras. Y yo quiero decirles que las tablas de los 10 mandamientos, las 2 tablas eran las únicas que estaban dentro del arca del pacto. Eso significa su perdurabilidad y la grandeza que tiene. Estaban en la presencia de Dios. Amigos, líderes religiosos, no la saque de la presencia de Dios. Ese es el lugar. No la quite, no la ponga a un lado. Si usted quiere estar ante la presencia de Dios, esté delante de las tablas de los 10 mandamientos, porque esa estaba entre la presencia de Dios. Las leyes de Moisés estaban al lado del arca del pacto, afuera, allí al lado. Usted juzgue la diferencia. Dentro del arca del pacto estaba la vara de Aarón, que habiendo sido cortada, una madera sin vida, estando ubicada allí, floreció, reverdeció, enseñando el verdadero estado de los muertos. Que los que hemos muertos en Cristo, aunque nos metan en la tierra, aunque descendamos al polvo, de allí el poder estar en la presencia de Dios, vivos, el Señor los levanta de nuevo y le da vida abundante en su nombre. La porción de maná que había era una porción que te enseña hoy que Dios siempre suple las necesidades, que Dios tiene provisión completa para sus hijos, pero está representando la verdadera reforma pro salud. ¿Cómo debe alimentarse el pueblo? Ese cuento que comamos lo que querramos, oremos y queda santificado, es más teoría diabólica que divina. Por lo tanto, la Biblia enseña, aún a través del santuario, hasta el estilo de vida de sus hijos. Encima del propiciatorio estaba la Shekinat, o manifestación de la divina presencia de Dios. Y desde en medio de los querubines, Dios daba a conocer su voluntad. Los mensajes divinos eran comunicados a veces al sumo sacerdote mediante una voz que salía de la nube. Otras veces caía una luz sobre el ángel de la derecha para indicar aprobación o aceptación. O una sombra o nube descansaba sobre el ángel de la izquierda para revelar desaprobación o rechazo. El sumo sacerdote se daba cuenta perfectamente qué quería Dios y qué no quería Dios. El sumo sacerdote sale del lugar santísimo cargando todos los pecados del año, no era del día, porque era el día de la expiación donde tenían que barrer con todos los pecados del año. Pero el macho cabrío pone, en ese momento él había puesto sus manos sobre el macho cabrío y había transferido todos los pecados que traía desde adentro del santuario. Ahora lo coloca para dejarlo sobre él todos los pecados. Y luego este es enviado al desierto para representar al diablo, que es el culpable de todos los pecados del mundo. Y él tiene que pagarlo. Al desierto iba a parar. Eso purificaba al pueblo, porque sacaban el pecado del medio. Destruye el pecado para siempre. Y entonces ellos pasaban de muerte a vida eterna por ese acto tan sagrado. Yo quiero decirles que nuestro Señor Jesucristo está ante el arca del pacto en el cielo en este mismo momento, y está haciendo lo mismo que se hacía en el pasado, y quiere acabar, expiar el pecado, quiere limpiar el pueblo de maldad, el mundo. Y hoy Él se presenta delante del Padre y está intercediendo, llevando los pecados de todos nosotros, y lo está presentando delante del Padre. Pero recuerden que al presentar los pecados allá ya tenía problemas,
porque quedaba contaminado el santuario. Eso pedía un día de juicio. La figura del día de expiación es un tipo del juicio final en el que todos debemos compadecer, y tiene 3 etapas. Y mañana nos toca ver esas 3 etapas del juicio para usted darse cuenta qué está pasando hoy, qué pasó ayer, qué pasará mañana. Y usted y yo, ustedes y yo estamos involucrados en estas 3 etapas, quiéralo o no. Aquí si no es si usted quiere, si usted desea aceptarlo o no aceptarlo, ustedes y yo estamos involucrados en este proceso. Porque esto nos lo ha enseñado el pasado, y la Biblia dice que todos vamos a compadecer delante del juicio. Pero el día de la expiación había una victoria. Esa victoria solo usted y yo podemos cantarla cuando el sumo sacerdote salía victorioso. Habían alcanzado el perdón de Dios, habían alcanzado todo, habían alcanzado el no ser sentenciado, porque muchos morirían si encontraban pecado en el día de la expiación. Tendrían que sortear por tribus, y en la tribu que cayeran por familia, y en la familia que cayera por persona, y en la persona era decapitado o apedreado, porque tenían que erradicar el pecado del todo el campamento. Si Dios hiciera eso hoy, todos quedaríamos decapitados. Pero usted tiene la esperanza en este momento de que Jesucristo está cargando, está representándolo delante del Padre. Jesucristo está haciendo lo que ustedes y yo no podemos hacer. Hoy Jesucristo puede hacer de su vida y de mi vida una vida sin pecado. No importa lo que se haya cometido, no importa lo que se haya hecho, no importa lo que haya pasado. Jesucristo, nuestro gran sumo sacerdote, que intercede ante el Padre por ti y por mí, hoy te dice: puedes acercarte a mí, no importa cómo estés. Hoy yo estoy representándote delante de mi Padre. Quiero recordarle, la actitud del pueblo era completa sumisión, entrega, humillación, oración, ayuno, y estaban en una actitud que podían escuchar a Dios. Nadie se resistía a Dios. El que se resistía a Dios moriría en ese mismo momento. Todos. Y en una actitud tan solemne que Dios podía descender, posarse sobre el tabernáculo, y el pueblo quedarse con vida. Hoy Jesús te llama. Hoy Dios te llama a que tomes la misma actitud. Hoy el ministerio que está Jesús haciendo en el santuario celestial está llamando a la humanidad que nos sometamos con la misma actitud y reverencia y aceptación. Nadie puede rechazar a Dios, porque rechazarlo en ese momento era morirse. Pero si yo pregunto hoy, ¿cuánto pueden aprovechar esa oportunidad que Cristo está intercediendo en el santuario celestial por sus pecados? Y hoy abre las puertas del cielo para decirte: aquí estoy representándote, ven a mí. ¿Cuánto podríamos levantarse nuestras manos y decirle: Señor, aquí estoy? Iré con todo mi corazón, te aceptaré y haré de ti el centro de mi vida. Vamos a escuchar un especial para que hoy le digamos a Dios en oración: Señor, ayúdame. Yo necesito de ti. Yo necesito aprovechar esta oportunidad, porque mañana, cuando entremos al tiempo del juicio, usted se va a dar cuenta que es un tiempo apreciado. Luego tenemos que hablar acerca del cierre del tiempo de gracia. Luego nos vamos a dar cuenta qué pasa cuando usted pierde la oportunidad de llegar a Dios. ¿Qué pasa después? Este es un momento. Colóqueme a rodar la pista. Cada día oro a Dios, busco su consolación, y mi vida
luchar. Cristo, ayúdame a vencer. Necesito a Dios. Te abro el corazón. Te abro el corazón. Lávame de mi maldad. Necesito a Dios. Te abro el corazón. Te abro el corazón. Lávame de mi maldad. Necesito a Dios. Si te encuentras en pecar, una carga que llevar, Cristo dice: ven a mí, que tu carga llevaré. Y si quieres salvación, busca a Cristo en oración. Y conmigo cantarás: necesito a Dios. Te abro el corazón. Te abro el corazón. Lávame de mi maldad. Te abro el corazón. Te abro el corazón. Te abro el corazón. Lávame de mi maldad. Límpiame del pecar y dame salvación. Si conocemos, es el momento oportuno. Es el momento de abrirle el corazón a Dios. Solo Él sabe que este es un momento oportuno para tu vida y para mi vida. Solo Él sabe que hoy tu nombre puede estar pasando de muerte a vida eterna, pero solo la decisión tuya en este momento puede resolver tu vida. Así como los antepasados, los israelitas sabían que desperdiciar ese día era el único día donde podían resolver las cosas con Dios. Yo quiero invitarte en este momento, allí donde te encuentres, no pases adelante, pero solo dile al Señor hoy: Señor, yo voy a aprovechar esta oportunidad contigo y voy a entregar mi vida totalmente a ti. Y yo quiero que tú hoy, si aceptas eso, te coloques de pie y le digas al Señor: Señor, aquí estoy. La obra que tú estás haciendo en el cielo ahora por mí, vale la pena aceptarla. Y hoy me rindo a ti de todo corazón. ¿Hay alguna persona en esta hora que quiera decirle al Señor: Señor, aquí estoy? Yo sé que tú has intercedido por mí. Y yo sé el trabajo que estás haciendo, la obra que estás haciendo en el cielo. Yo quiero que hoy tomes mi vida. Y yo voy a orar de manera especial por ti.
ahora solo por aquellos que se coloquen de en pie y digan al Señor: Señor, aquí estoy. Tú, amigo, Dios te está diciendo también hoy: este es el único momento, acéptalo. Vamos a colocarnos de pie, los que deseen de todo corazón hoy, porque mañana es un día especial. Mañana, la decisión de hoy lo vamos a tener que tomar mañana, cuando hablemos de las 3 fases del juicio y qué está haciendo Jesús en el cielo hoy por ti y por mí. Dios y Padre, tu palabra es suficiente clara. Tu plan estratégico es tan transparente